variables instrumentales en nuestra clase de evaluación de impacto. Entonces, voy a disponer en algunos momentos un espacio para preguntas. Entonces, arrancamos. Entonces, en nuestra clase de evaluación de impacto hemos visto diferentes modelos. Este es una metodología que se llama variables instrumentales, que básicamente hoy lo que vamos a ver como algunas características de este modelo. Y muy importante decirlo, vamos a hablar de estas tensiones sobre el tema de qué tan plausible es usar o no esto y en qué circunstancias debería usarse o no ese tipo de herramienta, este tipo de modelaje. Entonces, en ausencia del problema de autoselección, recordemos que si tenemos esta ecuación, que es la que nos va a determinar el efecto del programa, en este caso el efecto del programa, D es la variable que nos va a decir si está o no está en el programa. D puede ser dicotómica o continua, eso es muy importante decirlo. En este caso, para todo el ejercicio vamos a suponer que D es dicotómica, en el cual uno es el individuo y está en el programa y cero lo contrario, y Y es nuestra variable de resultado, que pues va a depender mucho del problema que estemos resolviendo. Si, por ejemplo, el efecto que queremos estimar es el efecto de los niños que van a los megacolegios, entonces D sería 1 si es un megacolegio y 0 lo contrario, y Y podrían ser variables de resultados como, por ejemplo, las pruebas Saber 11 o la deserción o la reprobación, etc. En ausencia de problema de autoselección, donde estos son, además de que D es nuestra variable indicadora del programa y Y nuestra variable de resultado, las variables X representan pues las variables de control que podrían estar afectando el resultado del programa. Por ejemplo, las variables socioeconómicas de los hogares. Y U en esta ecuación está representando los elementos no observados. Entonces, si no tenemos un elemento observado, puede llegar o se va a incluir en U. En ausencia de autoselección, pues D y U no tienen ninguna correlación. Digamos, si esto fuera una lotería, no tendría ninguna correlación y por tal razón, beta, que es el efecto del tratamiento, sería no sesgado. Digamos, ese sería como el modelo clásico sin autoselección o sin problemas de endogeneidad en general. Sin embargo, pues sabemos que existen problemas de autoselección, las personas se autoseleccionan a ir al programa, las entidades o los colegios o las instituciones, los municipios, etcétera, se autoseleccionan para ir a ciertos programas y eso tiene problemas en términos de endogeneidad. Entonces, en ese sentido, el elemento de error estaría correlacionado con la participación del programa y eso haría que una estimación por mínimos cuadrados ordinarios fuera inconsistente y sesgada. Entonces, por ejemplo, en el caso particular, las habilidades innatas de los individuos podrían estar presumiblemente correlacionadas con la participación en el programa y pues esas habilidades innatas no están registradas en la base de datos y no podemos saber qué eran tan hábiles o no eran los individuos. Y eso hace que tengamos problemas. Entonces, los problemas de autoselección, los problemas de endogeneidad no solamente son autoselección, sino que pueden haber otros problemas de endogeneidad como variables omitidas o doble causalidad. En ese sentido, variables instrumentales nos permite, si lo ejecutamos muy bien, corregir por cualquiera de esos problemas de endogeneidad. Eso es muy importante. Entonces, pues vamos a tener unos retos sobre cómo implementar variables instrumentales, particularmente conseguir encontrar una variable instrumental robusta que nos permita corregir cualquier problema de endogeneidad. En particular, en ese tipo de literatura sobre evaluación de impacto, el problema más complejo es el de autoselección. Sin embargo, nuevamente, esto se puede aplicar a problemas como de doble causalidad. Bien, entonces, ¿cuál es la intuición detrás de las variables instrumentales? La intuición es muy sencilla. Al final del día, el método de variables instrumentales consiste en encontrar una parte de la variación
de D que sea exógena. Es decir, una parte de D que no esté correlacionada con U. Y estimar el efecto del programa utilizando solo esa parte de la variación que existe, de esa variación exógena. En otras palabras, la intuición es tomar D y mirar con otra variable qué parte de D está explicada por esa otra variable que lo vamos a llamar el instrumento, y que esa parte que vamos a usar sea exógena a U. Eso es. Si lo vemos de una manera muy coloquial, es encontrar una variable z que exprima un pedazo de D y que use ese pedazo, pero particularmente el pedazo que es exógeno a U. Esa es la idea general. Esa es la idea, digamos, la intuición básica de esto. En otras palabras, necesitamos una variable instrumental que deba cumplir dos elementos. Por un lado, la relevancia, es decir, que el instrumento tiene un buen poder de predecir la probabilidad de participación en el programa. Es decir, al final del día es una variable que me esté explicando de manera importante D. Recuerden que D no necesariamente es 1 o 0, pueden ser una variable continua. Entonces, relevancia significa que haya una correlación o una covarianza entre D y Z, donde D es la variable de tratamiento y Z es nuestro instrumento, y eso se simboliza con que la covarianza de D y Z sea diferente de 0. Entre más explicación, entre más explique D, entre más Z explique a D, es mucho mejor. Esa es la intuición. Sin embargo, recuerden que el otro elemento importante es la validez. Y en términos de validez, lo que necesitamos es que Z sea exógena. Entre el término del error no debe estar correlacionado con la variable instrumental. Eso significa que sea exógena. Cuando estamos hablando de los modelos de evaluación de impacto, siempre nos preguntamos por cuál es esa variación exógena que explotamos para identificar el efecto del programa. Des en cuenta que aquí estoy usando varios términos que quisiera que se internalizaran. Uno de los términos importantes es la variación exógena que estamos aprovechando. En las variables instrumentales estamos aprovechando una variación exógena, es decir, una variable que sea exógena a los errores, pero que a su vez explique parte ojalá una buena parte de la participación del programa. Eso es, digamos, las características importantes de la variable instrumental, que son las que, digamos, deberíamos tener súper claras. Relevancia, nuevamente, es que la variable en este caso, la variable el instrumento explique en parte de, pero a su vez que la variable de tratamiento sea exógena, es decir, que no esté correlacionada con los errores. Y eso es lo que vamos a decir que es la exogeneidad que vamos a aprovechar en este tipo de variables. ¿Listo? Bueno. Bien. Y eso se simboliza, la validez se simboliza como que la covarianza entre Z y U sea 0. Y ese es, digamos, tenemos dos problemas acá, o no dos problemas, dos retos más bien. El primer reto es cómo establezco que las variables sean relevantes, y ese reto es fácil de superar porque eso se puede estimar. Podemos estimar qué tan relevante es la variable porque simplemente es identificar qué tan correlacionado está D y Z. Sin embargo, el tema de la validez es un problema mayor o es un reto mayor porque en muchos casos no vamos a poder tener evidencia estadística de que la variable sea válida. Eso lo tenemos de alguna manera entonces que soportar a través de una argumentación de por qué es válido o no el instrumento. Y eso, digamos, vamos a irlo discutiendo un poco más adelante en términos de los ejemplos que vamos a mostrar. Bien, primer ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo del texto, es un ejemplo de canastas, donde vamos a suponer que el programa Canasta entrega un mercado a los hogares para mejorar el estado nutricional de los niños. Los participantes en el programa son voluntarios, la participación en el programa es voluntaria,
y eso significa que vamos a tener un problema de autoselección. Seguramente las madres más preocupadas por sus hijos van a estar más entusiasmadas por participar en el programa. Entonces la aplicación al programa es costoso en términos de tiempo. Existe sesgo de selección, pues las madres participantes probablemente son más proactivas. Entonces, esto es otro elemento importante que vamos a usar. Aquí, digamos, quiero hacer un zoom frente a eso, y es que la aplicación del programa es costoso en términos de tiempo. Eso es lo que va a hacer que hayan personas que unas decidan participar o no. Y eso lo vamos a usar como intuición para tratar de encontrar una variable instrumental que me permita corregir este sesgo. Perdón, Bien. profe. Ahí en Sí. el chat te escribieron que como que hay alguien que no ha podido entrar al Meet y necesita Ah, que, que aceptes la invitación. regálame un segundo. Listo, perfecto. Entonces seguimos. Muchas gracias. Bien. Entonces, en este ejemplo, el indicador de participación está correlacionado con variables no observables de la madre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la motivación de la madre, la disposición para invertir en la nutrición de sus hijos. Puede ser que hayan madres con mayor propensión a invertir en alimentación de sus hijos que otras, y eso podría estar correlacionado con ir o no al programa. Y esas variables también podrían afectar la nutrición y la salud de los niños, ¿cierto? Las madres que son más motivadas o que tienen más disposición para invertir en la nutrición de sus hijos, seguramente que con o sin el programa podrían tener mayores incentivos a preocuparse por sus hijos sobre la salud y la nutrición. Entonces, eso tendría, digamos, un problema de endogeneidad, porque si estimamos, si hacemos la estimación, seguramente los estimadores van a ver sobreestimación, porque las madres, además de que participan en el programa, también son las más, digamos, motivadas y entusiasmadas. Entonces el estimador del programa a través de mínimos cuadrados ordinarios estaría sesgado, y ese es el problema fundamental que tenemos en este ejemplo. Entonces, la pregunta es cuáles son las condiciones que debería tener la variable instrumental para poderla aplicar. En este ejemplo concreto, pues debe explicar la probabilidad de participar en el programa Canastas. Eso es lo primero. Todas las variables instrumentales deberían explicar la probabilidad de participar en el programa, en este contexto de evaluación de impacto. Y no debe estar relacionada con la motivación de las madres a invertir tiempo para mejorar la salud de sus hijos. En otras palabras, la primera tiene que ver con el hecho de que sea una variable instrumental relevante, y la segunda, que sea exógena. En ese sentido, aquí estamos, digamos, ejemplificando las dos condiciones que tienen que tener la variable instrumental. Por su parte, no debe afectar el estado nutricional de los niños directamente. En otras palabras, la variable instrumental, además, no debería por qué estar relacionada con el efecto nutricional de los niños. Eso es súper importante, porque muchas veces se confunde las variables instrumentales como otros controles. Entonces, las variables instrumentales no son un control adicional, una variable que es exógena y que cumple en este caso con estos tres elementos. Por su parte, la variable instrumental que podríamos utilizar podría ser la distancia del hogar a la oficina administradora del programa. Entonces, pensemos un poco en cómo esta variable instrumental podría cumplir esas condiciones. La distancia del hogar la distancia del hogar a la oficina administradora del programa podría estar correlacionada con la probabilidad de participar en el programa. ¿En qué dirección? Imagínense que yo vivo muy cerca al programa, a la oficina administradora del programa, y eso podría aumentar la probabilidad de yo tener información frente a eso. Y también me reduce los costos de desplazarme al lugar, a la administración del programa. Regálame un segundito que me toca conectar el equipo. Regálame un segundito.
Perdón. Entonces, estaba diciendo que la variable instrumental distancia del hogar a la oficina administradora del programa, vamos a revisar, vamos a contrastarla con cada una de las condiciones. Presumiblemente, si yo estoy cerca a la oficina administradora, puedo tener mayor probabilidad de enterarme del programa y eso puede ser un canal por los cuales mi participación aumente, la probabilidad de participar aumente. Y también puede ocurrir que los costos de desplazamiento sean menores. Eso también implica aumento en la probabilidad de participar en el programa. En otras palabras, menor distancia aumentaría la probabilidad de participar en el programa. Por su parte, la distancia de la oficina administradora del programa a la casa de las familias no tendría por qué estar relacionada con la motivación de las madres, ¿cierto? No es que a más distancia de la oficina administradora o a menos distancia, las madres cambien su motivación. Entonces, es plausible pensar que la distancia de la oficina administradora no esté relacionada con la motivación de las madres, ni con otras características no observables. Y adicional a eso, la distancia del hogar a la oficina administradora tampoco debería estar relacionada con el estado nutricional de los niños, es decir, estar a más o menos kilómetros es plausible pensar que no esté relacionada con que los niños tengan mejor o no alimentación antes del programa. Entonces, por esa razón, una posible variable instrumental que instrumentaliza en este caso la participación del programa, la participación de participar en el programa, puede ser la distancia de las oficinas administradoras. Entonces, es muy importante, en síntesis, pensar en que la variable instrumental esté correlacionada con la probabilidad de participar del programa y no tenga por qué estar relacionada ni con los inobservables ni con la variable de resultado. Eso es lo clave en que hay que comenzar a pensar frente a una buena variable instrumental. ¿Cuál es la fuente de variación exógena? Pues la fuente de variación exógena es algo que afecte la participación del programa. Piensen en eso. Piensen en cada vez que hablamos de variación exógena en cualquier contexto, ya sea utilizando variables instrumentales o no, piensen qué es eso que afecta la participación del programa. Eso es lo que vamos a llamar en este contexto de evaluación de impacto la variación exógena. En este caso, lo que afecta al programa podría ser la distancia de los hogares a la oficina. Otro elemento importante de la variación exógena es que es independiente de las variables observadas y no observadas de la familia. No estar correlacionada ni con las observadas ni con las no observadas. Un ejemplo, pues algunos individuos participan en el programa porque viven cerca de la oficina administradora independientemente si están más o no motivados. Y la distancia del hogar de las familias a la oficina no afecta el estado nutricional de los niños. ¿Listo? Otro posible ejemplo es el número de oficinas que haya en la región. Entonces puede ser que si hay más oficinas, pues esto pueda estar correlacionado con participar del programa y eso, tener más oficinas, es independiente de las variables observadas y no observadas de la familia. Eso es otro ejemplo con, digamos, otra posible variable instrumental que podría darse en este contexto. Entonces, las variables instrumentales lo que hacen es mirar el efecto del programa y se identifica ese efecto a partir de un subconjunto de individuos. Es decir, recuerden que aquí estamos mirando es el efecto que tiene la probabilidad de que participe en el programa derivado de una variable que le llamamos instrumental. Y ese subconjunto de individuos que cambia su decisión de participar en el programa debido particularmente, en este caso, a la cercanía del hogar. Entonces, al final del día, no es una estimación sobre toda la población, sino sobre ese subconjunto de individuos que cambian su decisión de participar en el programa debido a nuestra variable instrumental, en este caso, la distancia al hogar, del hogar a la oficina administradora. En ese sentido, variables instrumentales tiene el primer elemento clave y es que es un estimador de efecto local. En inglés, LATE, y no es un efecto promedio.
Es un efecto local porque al final del día se estima sobre un subconjunto de los individuos y eso es clave. Ese subconjunto de individuos que cambian, digamos, su decisión de participar en el programa derivado de la variable instrumental. O en otras palabras, que es esa porción de población que está capturando esta estimación que está afectado por la variación exógena que estamos aprovechando. Listo. Entonces, ese es un primer elemento. Variables instrumentales es una estimación de efecto Profe, disculpe local. una pregunta. ¿Sí? Eso, el hecho de que del efecto estimado sea un efecto local significa que no tiene validez externa, así es como yo lo estoy entendiendo. ¿Es así? Sí, ese es un problema súper importante porque va a tener validez interna. En otras palabras, los grupos que están comparando son muy parecidos y va a tener mucha validez interna, pero no va a tener validez externa. Entonces, por eso se llama un efecto local. Muy bien, exactamente. El ejemplo 2. Pongamos una población elegible, la participación en el programa se determinó con base en el sorteo entre los elegibles. Entonces, volvemos otra vez al caso inicial de aleatorización, en el caso inicial del curso de aleatorización, pero algunos ganadores de la lotería deciden no reclamar el mercado. Deciden no reclamar el mercado por alguna situación, pues les sale muy costoso ir hasta la oficina, porque por alguna razón deciden no recibir el mercado. Y algunos perdedores de la lotería, algunos que no ganaron la lotería, insisten hasta que le dan el mercado. Entonces tenemos un cruce entre los dos grupos, ¿cierto? Y eso pues tiene implicaciones en las estimaciones. Entonces va a haber autoselección y la decisión de algunos ganadores de no reclamar el mercado y de los perdedores de insistir para obtener los mercados va a tener problemas en términos de que van a haber unos inobservables que fueron los que de alguna manera influyeron en su decisión. Y eso, por supuesto, esos inobservables, la motivación de las personas que unos tuvieron mucha motivación y se insistieron para que les dieran el mercado y otros tuvieron menos motivación y ganándoselo no recibieron, no fueron a reclamar el mercado, eso es plausible pensar que tiene relación con el estado nutricional de los niños. Ese problema de autoselección nos generaría una estimación sesgada del efecto del programa. Entonces, en este caso, nuestra variable instrumental sería, vamos a instrumentalizar el ir o no al programa con la lotería. La lotería es 1 si se gana el sorteo y 0 lo contrario, y está altamente correlacionada con la probabilidad de participar en el programa, porque las personas que se ganan la lotería en mayor proporción van al programa. Algunos no van, pero en la mayor proporción van al programa. Entonces hay una correlación entre la probabilidad de participar y la lotería. Y no está relacionada con las variables no observables, porque pues digamos ganarse una lotería no debe estar relacionada ni con la nutrición de los niños, ni debe estar relacionada con la motivación de las madres. En ese sentido, la lotería se convierte en uno de los mejores instrumentos en el caso de que haya crossover, de que se haya cruce en los diferentes grupos tratados y no tratados. Si uno quisiera y hubiese, digamos, las personas repartieran perfecta, digamos, si las personas no tuvieran este crossover, pues nos haríamos la estimación como se hace habitualmente en los experimentos aleatorios, pero habiendo este crossover, la lotería se nos convierte en el mejor instrumento posible. Eso, digamos, es otro ejemplo interesante de ver cómo se puede implementar esto. Y esto ocurre mucho en los eh, programas sociales, porque las personas no, digamos, toman decisiones y no se respetan en un 100% este tipo de, de ingreso a los programas, ¿cierto? Siempre van a haber personas que no
asisten a los programas, así hayan sido elegidos beneficiarios. Entonces, vamos ahora con algunos supuestos de las variables instrumentales. Ya tenemos claro en este momento la intuición detrás de las variables instrumentales, sabemos los elementos claves y tenemos unos ejemplos en mente. Entonces vamos a hablar de algunas propiedades de las variables instrumentales que son muy importantes. El primero es el supuesto de monotonicidad. Si ustedes recuerdan, cuando uno ve por allá cálculo en bachillerato o en la universidad, monotonicidad tiene unas implicaciones en términos funcionales. Entonces, en este caso, el estatus del tratamiento es una función monótona del nivel de la variable instrumental. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos acá z, en nuestra variable z. Vamos a suponer por un momento que estas son continuas, solo por un momento. Pueden ser discretas, pero esto es simplemente para explicar un poco en qué consiste el supuesto de monotonicidad. Y supongamos que este es z y que este es d. Entonces, lo que dice el supuesto de monotonicidad es que a medida que crece z, también crece d. Si lo vemos en términos de probabilidad, esto significará que a medida que crece z, la probabilidad de que D sea 1, o sea, de participar en el programa, también es creciente. En otras palabras, no hay puntos en los cuales se reduzca, sino que siempre va a ser creciente. Eso es lo que significa monotonicidad. Y eso es muy importante porque si no, habrían momentos en los cuales tendrían algunas personas, aunque z es más grande, voy a poner aquí una raya para explicar eso. Si por ejemplo esta curva bajara por acá y luego volviera a subir, eso significaría que hay momentos en los cuales con un z más grande, tenemos probabilidades más pequeñas que con un z más pequeño. Si ustedes se dan cuenta, aquí este z1 y aquí z2, si no se cumple la monotonicidad, pues la probabilidad de que la persona participe en el programa cuando estamos en z2, pues es más baja que cuando está en z1. Y eso, digamos, es problemático para el modelo y además también para la intuición, porque uno esperaría, en el caso particular que estamos hablando de la distancia, que entre más distancia exista, pues la probabilidad de participar en el programa cambia. Pero aquí lo que nos está diciendo es que para ciertos momentos puede ser que haya, digamos, una probabilidad de participación, por ejemplo, en este caso, una probabilidad de participación igual en este punto que estoy señalando con este punto que estoy señalando, aunque el z sea diferente, por ejemplo, el z0. Entonces, el supuesto de monotonicidad lo que nos permite es garantizar que este problema no se da, y eso es un supuesto importante. Esto implica, por ejemplo, que si un individuo no participa en el programa cuando ganó la rifa, entonces tampoco lo haría en el caso de que no hubiera resultado favorecido en el sorteo. Eso es muy importante. Y necesario para garantizar que se identifica el efecto del programa. Bien, entonces, supuesto de monotonicidad. Otro elemento importante sobre el supuesto de monotonicidad, particularmente sobre la variable instrumental, supongamos que la variable instrumental es una variable categórica como ganarse la lotería, Z gana la lotería y D de lo contrario. Entonces, D1 es el indicador de participación en el programa y tendríamos 4 tipos de posibles individuos o tipos de individuos. Entonces, lo voy a explicarlo con este ejemplo que es muy sencillo, donde realmente tengo 4 posibilidades. ¿Cuáles son las 4 posibilidades? Que la persona se gane el programa y que participe en el programa, que se gane la lotería y participe en el programa, que no se gane la lotería y participe en el programa, que se gane la lotería y no participe, y que no se lo gane y que participe. Entonces, esos son los que están acá, los que están mostrados acá, y serían
Los que siempre participan son los individuos donde participan del programa, dado que se ganó la lotería, y participan del programa, dado que no se ganó la lotería. O sea, independiente de ganarse o no la lotería, el individuo participa del programa. Esos son los siempre participantes. Los nunca participantes son que a pesar que se gane digamos, a pesar que se gane la lotería, no participa, y si no se la gana, tampoco participa. En cualquier caso, no participa del programa. Esos son los no participantes. Los cooperativos, que son que participa del programa si se gana la lotería y no participa del programa si no se gana la lotería. Y los desafiantes, que son los que no participan del programa cuando se gana la lotería y participan del programa cuando no se gana la lotería. En otras palabras, siempre están haciendo lo contrario que lo que indica la variable instrumental. Entonces, estos son los 4 grupos de individuos que podrían presumiblemente estar dentro de nuestras bases de datos, y estos que están acá, los cooperativos, en la literatura se van a llamar los compliers, y son el grupo de personas sobre los cuales se enfoca esta metodología. Y por eso es un efecto local, porque son el grupo de individuos sobre los cuales podemos hacer la estimación. En ese sentido, y para este ejercicio, lo que estaríamos aquí diciendo, ya como esta variable es dicotómica, entonces aquí estaríamos hablando de la probabilidad de ganarse la lotería y aquí la probabilidad de entrar al programa. Y el supuesto monotonicidad significa que esas probabilidades son, digamos, monótonas. En otras palabras, por ejemplo, en esta gráfica, que aunque va siendo cada vez menor, no disminuye, va creciendo cada vez menos, pero no disminuye la probabilidad. Eso es muy importante. Entonces, eso frente al supuesto de monotonicidad, el supuesto de monotonicidad requiere que no exista el grupo de desafiantes. Y el supuesto no se cumple cuando los individuos no participan cuando ganan la rifa, o los individuos participan cuando perdieron la rifa. ¿Y cuál es el problema? El problema, digamos, fuerte es que los tipos de individuos no se observan en la base de datos. Digamos, no, al final del día, yo no puedo marcar los individuos cuáles son cuáles, porque yo al final del día simplemente tengo nuestra base de datos. Yo no sé si los individuos que no participaron cuando no ganaron la lotería lo hicieron por qué razones. Entonces, eso se vuelve problemático, y al final del día, lo que va a hacer en la metodología es hacer las estimaciones con base en el conjunto completo de observaciones, pero ponderado por, más adelante cuando lo veamos en los estimadores, pero ponderado por ciertos elementos. Bien, entonces ese es el supuesto de monotonicidad. Vamos con el estimador entonces, para mirar qué es exactamente lo que está estimando el variables instrumentales. Entonces, supongamos un modelo sencillo de variables de resultado, es este, súper sencillo, donde Y es la variable resultado y D es la variable que me indica si la persona entra o no al programa. Entonces, si nosotros tomamos covarianza a ambos lados, básicamente, recuerden que la covarianza de la suma es la suma de las covarianzas. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es la covarianza de beta 0 con respecto a z, la covarianza de beta 1D con respecto a z y la covarianza de u con respecto a z. Entonces, la covarianza es una constante 0 y la covarianza de u con respecto a z es exógena por definición, porque así escogimos nuestra variable instrumental. Lo que queremos es que nuestra variable instrumental sea exógena, y por esa razón da 0. En ese sentido, beta 1, bueno, y la covarianza de beta 1 por d, recuerden que beta 1 es una constante, entonces la covarianza queda de y con respecto a z igual a beta 1 por la covarianza de z. Si nosotros pasamos la covarianza al denominador, entonces despejando beta 1, nos queda que beta 1 es la covarianza de y con respecto a z sobre la covarianza de d con respecto a z.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, es qué tanto varía Y y Z ponderado por lo que varía D y Z. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, y eso va a ser muy importante más adelante cuando lo veamos sobre qué significa un instrumento débil o no. Y este estimador es el que se conoce como el estimador de Wahl. Y ese estimador, en la próxima sesión que veamos regresión discontinua, vamos a ver que regresión discontinua se puede mostrar que es igual a este. En otras palabras, regresión discontinua es un caso particular de variable instrumental. Entonces, eso simplemente se los adelanto para que estén, digamos, atentos en la próxima clase frente a ese tema. Entonces, esto es lo que estamos estimando, ese es nuestro estimador de Wahl y eso es lo que está estimando la variable instrumental. Entonces, el análogo muestral, pues es muy sencillo, es simplemente la definición de covarianza entre Z y Y y la definición de covarianza entre Z y D. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, la variable instrumental, esa variable instrumental se puede correr en dos etapas. No puedo correr mínimos cuadrados ordinarios, sino que se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Y la intuición es muy sencilla. La primera etapa, vamos a tratar de encontrar qué parte, entonces tenemos supongamos que esta es la varianza de Z y esta es la varianza de D. Entonces lo que queremos estimar es como cuáles son los elementos Z y D en común. En otras palabras, ¿qué tanto Z explica D? Si nosotros tenemos, como en este caso, una baja explicación, pues vamos a tener lo que vamos a llamar instrumentos débiles. ¿Qué quisiéramos? Es que Z explique gran parte de la varianza de D. Eso es lo que queremos. Entonces, entre más Z explique D, pues vamos a tener una primera etapa mucho mejor. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que esta es nuestra regresión que queremos estimar. Nuevamente, Y es la variable resultado, D es nuestra variable de interés, que es estar en el programa, y estos son los controles, y U es los inobservables. Entonces, lo que queremos en la primera etapa es mirar qué tanto de D está explicado por Z. Entonces, la primera etapa consiste en correr D contra Z. Y luego de correr D contra Z, estimamos el valor predicho de D. Entonces, nuevamente, lo que hacemos en la primera etapa es estimar D contra Z. ¿Qué tanto de D es explicado por Z? Y si se dan cuenta, utilizamos las variables de control en esa estimación. Entonces se predice la decisión de participar atribuible a cambios en el instrumento. Bien, eso es muy importante. Eso se puede hacer con un estimador de mínimos cuadrados ordinarios normal. Entonces, esa es nuestra primera etapa. Entonces, nuestra segunda etapa, ¿en qué consiste? Entonces, nuestra primera etapa, como ya dijimos, se hace D contra Z y luego se estima Y contra D gorro, es decir, contra la parte de D explicada por Z. Eso es lo importante en la segunda etapa. Aquí ya no vamos a poner el D inicial, sino el D, la parte de D explicado por Z. Y eso es bien interesante porque esta parte de D explicado por Z, si Z es exógeno, entonces la parte de D explicada por Z es exógeno. Y eso nos garantiza que beta 1 es un estimador insesgado. Entonces se utiliza la variación de D que se debe al instrumento para identificar el efecto del programa. Y esta regresión también se estima en mínimos cuadrados ordinarios. Y por esa razón, eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Bien, ¿qué otro elemento es importante decir? Para que tengamos claro cuando estemos revisando la literatura. A las variables instrumentales también se le conoce como restricción de exclusión, por dos razones. Porque explican la decisión de participar del programa, explican qué tanto las personas se restringen o no en participar del programa, y no afecta directamente la variable resultado Y. Por esa razón, recibe ese nombre,
la de restricción de exclusión. ¿Listo? Bien. Entonces, frente al tema de la estimación, tenemos dos posibilidades. Cuando D es continua o cuando D es discontinua, es discreta, por ejemplo, dicotómica. Entonces, en el primer caso, cuando es continua, el modelo de primera etapa se corre por mínimos cuadrados ordinarios común y corriente. Esa es la primera etapa. Cuando es dicotómica, el modelo de probabilidad lineal en la primera etapa se puede correr, pero tiene problemas de heteroscedasticidad por construcción. Sabemos que los modelos de probabilidad lineal tienen problemas de heteroscedasticidad. Eso se pueden corregir. Por supuesto, la heteroscedasticidad ya no es un problema grave. Ya las rutinas corrigen los errores por heteroscedasticidad. Pero digamos el supuesto más fuerte o la problemática más fuerte es que produce predicciones de la probabilidad negativas o mayores a 1. Entonces, ese sí es problemático. Rafa, una pregunta. Señora. Digamos, cuando dices que cuando descontinúa, un ejemplo sería en el paper que leímos hace 8 días, donde la participación de los profesores que habían tomado el examen, o sea, como la participación de los profesores que habían tomado el examen sobre los profesores que eran escogidos discrecionalmente. Esa sería como una de continua, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una variable de participación en el programa continuo podría ser ese. Por ejemplo, el examen de admisión de la universidad es un ejemplo de una variable de participación continua, ¿cierto? Donde los estudiantes tienen un puntaje, eso es continuo, y hay un punto de corte donde dice, estos de aquí en adelante participan y los de abajo no participan. Eso es una variable un ejemplo de una variable de participación o del programa continuo, exactamente. Bien. Vale, gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. Entonces, cuando es discreta, podemos utilizar o modelos de probabilidad lineal o modelos Logi y Probit. Entonces, los modelos Logi y Probit producen predicciones razonables. Se utilizan la probabilidad predicha de participar en el programa como instrumento. Y pues una cosa interesante es que nos resolvemos el problema de heteroscedasticidad, que le digo que ya no es un problema, pero lo más importante es que produce probabilidades de participar entre 0 y 1. Entonces esa es como la diferencia. En ese sentido, pues digamos, esas son las dos posibilidades. Ahorita cuando lo veamos en el laboratorio más adelante, vamos a ver dentro de las rutinas que uno puede escoger el tipo de función que le quiere poner para el cálculo de la primera etapa. La elección de los instrumentos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Cuando pensemos en instrumentos, esto lo que voy a mostrar ahora es elementos que podrían tenerse en cuenta o en mente para tratar de identificarlos. Entonces, los instrumentos más usados son disponibilidad o facilidad de acceso al programa. Es decir, ¿qué elementos me están facilitando o no acceder al programa? La distancia, los costos, etc. Diferencias en los precios de acceso al programa, como copagos, costos de desplazamiento, tiempo de espera. Todo eso podría estar relacionado con acceder o no al programa. Hay que tener ojo de que además de que tengan implicaciones frente a la probabilidad de acceder al programa, pues tampoco esté relacionado con los inobservables, ¿no? También pueden haber políticas de asignación que pueden ser total o parcialmente aleatorias, ¿cierto? Entonces, una política que parta el grupo en tratados y no tratados puede ser también usado como un instrumento. En otras palabras, siempre que piensen en un instrumento, piensen en algo que tenga una exogeneidad que me permita identificar o que esa exogeneidad esté relacionada con la probabilidad de participar o no del programa. Eso es lo más importante en la elección de un instrumento. Que
qué cosa, qué variable, qué factor está asociado con participar el programa y que eso sea exógeno para los individuos, o sea, exógeno para los individuos. Y exógeno significa que, aunque esté asociado con la participación del programa, esa variable no esté relacionada con los inobservables. Eso es lo clave al pensar en la elección de un instrumento. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la evaluación de las variables instrumentales. Entonces, ¿qué debe hacer el investigador? El investigador debe proveer evidencia de que la variable instrumental es relevante. Este es, digamos, sencillo, porque eso se puede mostrar estadísticamente. ¿Cómo se hace? Pues se corre en la primera etapa de la estimación. Al correr la primera etapa, uno puede mostrar evidencia de que el instrumento es estadísticamente significativo. Y entonces proveer información sobre esto es, digamos, relativamente sencillo. Proveer evidencia de la variable instrumental es exógena es mucho más complejo, sobre todo si solo tengo una variable instrumental. Entonces hay que demostrar, entre comillas, que Z y U no están correlacionadas. Y pues es problemático porque U no se observa. Entonces, en este caso, el investigador debe ser capaz de argumentar por qué él piensa que esa variable es exógena. Entonces, en otras palabras, se constituye más en una argumentación que en una demostración estadística. ¿Existen algunas estadísticas para mostrar que hay evidencia de exogeneidad de las variables? Sí, pero eso tiene una problemática y es que se necesitan por lo menos 2 instrumentos para hacer esas pruebas de exogeneidad. Y eso resulta, si un instrumento es difícil de pensarse, de encontrar un instrumento, imagínese buscar 2 instrumentos. Entonces, en otras palabras, en la mayoría de los papers, lo que se hace, en la mayoría de las investigaciones, lo que se hace es proveerle información al lector sobre por qué hay argumentos de peso suficientes para suponer que hay exogeneidad de esa variable. Eso es muy importante. Listo. Frente al tema de la prueba de relevancia que les estaba comentando, pues se evalúa la significancia estadística de los coeficientes asociados al instrumento con base en las pruebas T. Para cada uno de los, coeficientes, y también se evalúa la significancia estadística del conjunto de instrumentos. Entonces, no solamente se ve instrumento a instrumento si tiene más de uno, sino que también se evalúa en conjunto. Y eso se evalúa con la prueba F. La regla de dedo gordo es que F debería ser mayor que 10, mayor o igual que 10. Es como la regla del dedo gordo, es decir, la regla de experto. Si eso se cumple, podemos hablar de que hay relevancia. Con relación a la prueba de exogeneidad, pues nuevamente aquí vamos a tener un problema o un reto mejor, y es que necesitamos, para poder hacer, un modelo de sobreidentificación. Es decir, necesitamos más variables instrumentales que variables instrumentadas. El modelo está sobreidentificado si dispone de más de un instrumento para la participación en el programa. Eso es, digamos, el reto importante. Si conseguir una variable instrumental es difícil, tener 2, imagínense. Y hay una prueba de sobreidentificación que es la prueba de Sargan, que básicamente lo primero que hace es, para esto se estima el efecto del programa por mínimos cuadrados en 2 etapas, utilizando solo un instrumento. Vamos a suponer que tenemos 2, utilizamos un solo instrumento. El segundo paso es calcular el error predicho con base en los estimadores de esa estimación, y utilizando eso, lo que hacemos es mostrar si hay correlación entre U y Z. Entonces, en síntesis, lo que hace uno es, si tengo 2 instrumentos, corro mínimos cuadrados en 2 etapas con un instrumento, miro el predicho
y ese predicho lo correlaciono, esos errores predichos los correlaciono con el otro instrumento. Entonces, lo que hace la prueba al final del día es mostrar si uno de los instrumentos no es exógeno. Entonces, esa es la hipótesis nula de esta prueba. Eso que estoy diciendo, la tercera etapa es verificar que el instrumento excluido no esté correlacionado con el término de error, que eso es lo que se hace después, y luego la cuarta es construir la prueba chi cuadrado, que eso, digamos, es muy sencillo. Además lo corre el programa, y, digamos, lo importante de la prueba chi cuadrado es la hipótesis nula, que dice que al menos de uno de los instrumentos no es exógeno. ¿Eso qué implicaciones tiene? Si se rechaza por lo menos un instrumento, no es exógeno. En ese caso, el estimador del efecto del programa es sesgado. Ese es, digamos, lo que es la prueba de sobreidentificación. ¿Y por qué se necesitan dos? Porque estoy usando un instrumento para verificar que el otro, para hacer la prueba con el otro. Entonces, en ese sentido, la prueba de sobreidentificación, aunque potente si tengo dos instrumentos, es restrictivo en que necesito más de un instrumento. Bien. Si el instrumento está correlacionado con el término de error, no es un instrumento válido para D, y entonces no puedo utilizar ese instrumento como esa variable como variable instrumental. Y la prueba de sobreidentificación no dice nada sobre el otro instrumento. Ese es el otro problema que tiene esa prueba. Si están escogidos bajo la misma lógica, el resultado se puede aplicar en ambos instrumentos. Entonces, por ejemplo, educación de la madre y educación del padre. Yo puedo instrumentalizar o utilizar como instrumentos la educación de la madre y también la educación del padre, y revisar si esos instrumentos pasan la prueba de sobreidentificación de Sargan. Pero nuevamente, no siempre es fácil conseguir dos instrumentos. Bien. ¿Qué problemas potenciales podría tener las variables instrumentales? En primer lugar, es difícil encontrar una variable instrumental válida y relevante. Eso es un primer problema. Cuando uno consigue una variable instrumental válida y relevante, es súper, o sea, digamos, es un aporte muy importante a la literatura, porque de ahí en adelante las personas van a utilizar esa variable instrumental para estimar otras cosas. Entonces, por eso es todo un reto encontrar una variable instrumental. Es más, hay variables instrumentales que se fueron usando durante un tiempo y luego se fue conceptuando que era una variable instrumental que no era tan, digamos, exógena, y se deja después de usar. Entonces, eso también es importante decirlo. Si el instrumento es débil, es decir, no predice bien la participación, el estimador de variables instrumentales puede ampliar el sesgo. Entonces vamos a mostrarlo de la siguiente manera. Nosotros habíamos dicho que este es nuestro estimador, que es la covarianza de YZ dividida por la covariable de Z. Si nosotros reemplazamos Y por la función beta 0 más beta 1D más U, y además partimos la covarianza de esta suma en la suma de covarianzas, tenemos entonces beta 1 igual a la covarianza de D y Z más la covarianza de UZ. Recuerden que la covarianza de beta 0 es 0. Y que la covarianza de beta 1D, como beta 1 es constante, sale. Por esa razón queda de esta manera. Entonces, si nosotros dividimos esta numerador en 2, beta 1 por la covarianza de DZ sobre la covarianza de DZ, se simplifican las covarianzas y queda beta 1 más la covarianza de U sobre DUZ sobre la covarianza de DZ, que es esta parte que está acá. ¿Listo? Entonces, beta gorro, que es lo que estamos estimando, es igual a beta 1, que es el valor real, el valor que nunca vamos a observar, al que le vamos a tratar de atinar, beta 1 más un pedazo, que ese pedazo queremos que sea 0, o nos gustaría que fuera 0. Pero ¿qué pasa si el instrumento es débil?
Observen que si el instrumento es débil, significa que la covarianza de dz o lo que explica d de z es muy pequeño. Esto, si este valor es muy pequeño, si la covarianza de z es muy pequeño, entonces todo el término va a ser muy grande. En otras palabras, si el instrumento es débil, este valor va a ser muy pequeño y en general todo el valor va a ser muy grande. Estaríamos, en lugar de corrigiendo el sesgo, estaríamos exacerbando el sesgo. Y ese es un problema de los instrumentos débiles. Si el instrumento es débil, en lugar de corregir el sesgo, lo estamos amplificando. Y eso es un problema. Entonces, si a uno le dijeran, ¿cuál es el problema de instrumentos débiles? Es que el sesgo podría ampliarse. Y eso es un problema grave de los instrumentos débiles. Por eso necesitamos también hacer pruebas de instrumentos fuertes o de instrumentos, que si este instrumento, mostrar si este instrumento es débil o no. ¿Listo? Bien. Entonces, eso frente a los potenciales problemas. El tercero es que la variable instrumental debe cumplir el supuesto de monotonicidad. Y ese supuesto de monotonicidad es inverificable. Nosotros no podemos verificar si se cumple o no. Es un supuesto. Y lo que tenemos que pensar es si es plausible o no ese supuesto para nuestra variable instrumental, pero no lo podemos verificar. El cuarto es el estimador de variables instrumentales identifica un efecto local y no un efecto promedio. Y entonces vamos a tener una tensión entre validez interna y validez externa, como ya lo habíamos indicado. En particular, el efecto corresponde al grupo de los individuos cooperativos o los compliers en esta literatura, que generalmente no se pueden identificar. El grupo sobre el cual se hace inferencia acerca del impacto del programa es desconocido. Ese es, digamos, el gran problema. Entonces, digamos, es uno de los potenciales problemas. Bien, termino esta slide y abrimos las preguntas. Entonces, como conclusiones, digamos, ventajas, permite estimaciones del efecto causal del programa con base en datos no experimentales, se puede estimar aún en presencia de variables no observadas que determinan la participación en el programa y las variables de resultado, pero como desventajas tenemos que es difícil de encontrar instrumentos válidos, para el investigador es difícil demostrar la validez de sus instrumentos, es un estimador local y por tanto tiene limitaciones en términos de alcance e interpretación del estimador. Esos son como, digamos, a grosso modo, las conclusiones de ventajas y desventajas. Entonces, hasta acá, digamos, la parte, digamos, un poco formal de lo que hemos hablado de nuestras variables instrumentales en este, digamos, curso de evaluación de impacto. Abro en este momento la discusión sobre preguntas que tengan. Todas las preguntas que tengan son bienvenidas. ¿Preguntas? Yo tengo una. Dale. Es que hay una parte, bueno, todavía no me queda muy claro lo del efecto local. Es decir, cuando se estima el efecto local, quiere decir que nosotros estamos hablando o estimando el efecto, no me queda claro si es de los cooperativos, o sea, los que siempre cumplen, los que sí ganaron la lotería y participan y los que no ganaron la lotería igual no participan, o si estamos calculando el efecto de los desafiantes, o si eso nunca se va a poder ver. Todavía no me queda muy claro esa parte. Bien, súper buena pregunta, súper buena pregunta. Tal vez es de las preguntas más, de los temas más complejos de comprender de variables instrumentales. Eso es una muy buena pregunta. Si observas esta ecuación acá, lo que estamos haciendo, lo que estamos de alguna manera haciendo, es mirando qué tanto aporta o beta 1 está estimado por la covarianza entre y y z, ¿cierto? Qué tanta variabilidad recoge y de z, pero está ponderada por la covarianza entre d y z. ¿Qué tanto z explica d, ¿cierto? Entonces, entre más
entre más grande sea la relación entre D y Z, entre más grande sea la relación entre D y Z, el instrumento es lo que llamamos más fuerte. Si apenas solo una proporción es explicada por Z, o D es explicada solamente por una proporción muy pequeña de Z, es un instrumento débil. Entonces, al final del día, lo que está capturando el estimador, lo que está calculando el estimador es esa varianza entre Y y Z de alguna manera corregida o sí, corregida por esa covarianza entre D y Z. Por eso necesitamos que D y Z, digamos, explique muy bien que D y Z, que Z explique muy bien D. Y intuitivamente lo que está haciendo ahí es capturando los complayers. Esa covarianza de D y Z está capturando los complayers. Son esta probabilidad de que las personas que participan del programa está correlacionada con la probabilidad, con el instrumento Z. Entonces, al final del día, esa covarianza entre D y Z está capturando, son los complayers. Entonces, cuando tú me preguntas qué está capturando la variable instrumental, es eso, los complayers. ¿A través de qué? De esa covarianza entre D y Z. ¿Qué tanto Z, qué tanto la probabilidad, en este caso, si fuera Z, fuera en la lotería, qué tanto la probabilidad de ganarse la lotería está explicando la probabilidad de ir al programa? En el caso particular del ejemplo de canastas, qué tanto la distancia está explicando la probabilidad de participar en el programa? En ese caso, aquí lo que se está usando es la intuición de que los complayers son este grupo sobre los cuales estoy estimando. No sé cuáles son cuáles, porque al final del día estos, digamos, en conjunto, no los puedo identificar uno a uno, pero la base en general, cuando se hace la estimación, en general está de alguna manera estimando, son proporciones, están estimando son proporciones, y esas proporciones de alguna manera me las está eh, restringiendo a o me está teniendo en cuenta intuitivamente los complayers. Recuerden que los complayers son los que los desafiantes eh, no me estarían dañando el supuesto de monotonicidad. Ese es el problema. Entonces, por esa razón, es un efecto local, porque en teoría uno lo que está haciendo es solamente tomando una parte de la estimación. Recuerden que estamos tomando, creo que aquí se ve mejor, porque aquí es un efecto local, porque al final del día estamos tomando una parte, simplemente una parte de de lo que Z explica de D. No estamos tomando todo. Y detrás de eso está la intuición de que están solo un grupo de personas, y por eso es un efecto local. No sé si con eso respondo tu pregunta o te confundo más. No, sí, sí entendí. Listo, súper, perfecto. Lo otro es que hay una parte que dice, o sea, en las lecturas, dice que el investigador está interesado en evaluar impactos heterogéneos del programa por características X de los individuos. Entonces dice que por cada impacto heterogéneo que el investigador quiera medir, tiene que también tener asimismo una variable instrumental adicional. Pero entonces no entiendo si esa variable de instrumento adicional es solamente la multiplicación del instrumento que ya había escogido, o si tiene que pensar en otro instrumento para poder hacer la interacción con las características X de los individuos que quiere medir. Eso por un lado. Y por otro lado, estos impactos heterogéneos en general se podrían medir en otros tipos de modelos, como por ejemplo en el modelo de diferencias, o, ¿cierto? Sí,
Sí, perfecto. Muy buena pregunta y gracias. Eso significa que han leído, muy chévere, me encanta eso. Sí, la respuesta tú la das y es lo que hago es, en el caso particular, supongamos que este D es el efecto de ir al programa de canastas y yo quisiera tener un efecto heterogéneo o mirar un efecto heterogéneo de qué pasa con la población de niñas o niños, digamos, por sexo, si hay un efecto diferencial, ¿cierto? Entonces lo que debería hacer es crear una variable instrumental que sería el producto, en este caso, de Z por el sexo, y eso lo incluyo dentro de mis instrumentos. Estaría instrumentalizando la interacción con Z y sexo. Entonces, si la respuesta es sí, no es que tenga que tener otra variable instrumental, sino que instrumentalizo con la interacción. Entonces, pues, pero tengo que verificar que ese sea un buen instrumento también. O sea, tengo que pasar por todas estas validaciones de las que hablamos ahorita para saber que esa es una variable que me instrumentaliza esa interacción. Y además es muy importante, pues, digamos, en política pública es muy importante hacer análisis de efectos heterogéneos porque no todas las personas se benefician de los programas de la misma manera. Entonces, esa es la forma de hacerlo. En resumen, la respuesta es sí. Instrumentalizamos con la interacción entre el instrumento y la variable que queremos, sobre la cual queremos revisar los efectos heterogéneos, pero el quick del asunto es que también tengo que verificar que se cumpla todo. Eso es muy importante. Y en las otras, digamos, modelos que hemos visto, particularmente en diferencias, también se pueden hacer efectos heterogéneos. Bien, con eso respondo tus preguntas. Sí, profe. Y la última. Dale, para eso estamos. O sea, digamos, o sea, lo que nosotros estamos viendo aquí con la variable instrumental es que, digamos, la variable instrumental lo que soluciona es la no exogeneidad del tratamiento. O sea, o sí, como que nosotros intuimos que el tratamiento no es completamente exógeno, entonces utilizamos las variables instrumentales para como para poder ajustar. Pero entonces eso implica que realmente la variable instrumental no está solucionando los problemas de autoselección por variables no observables, ¿verdad? No. Variable instrumental resuelve los problemas de endogeneidad, cualquiera de los tres problemas que tengamos. El problema de autoselección, el problema de variable omitida, que está muy relacionado con autoselección. Porque recuerda que si hay una variable que está explicando el tratamiento y no la observo, pues esa se mete como en los inobservables y tendría un problema de autoselección. Entonces, en síntesis, variable instrumental me corrige cualquiera de los tres problemas de endogeneidad que hemos visto, que es el de autoselección, el de variable omitida y el de doble causalidad. Entonces, sí te soluciona porque recuerden que aquí lo que estamos mirando es qué, qué cosas me explican el programa, entrar al programa, una variable que me explique entrar al programa y que esa variable no esté correlacionada con los inobservables. En ese sentido, pues si no está en los inobservables, significa que tampoco tengo problemas de variable omitida. Porque supongamos que supongamos el problema de variable omitida. El problema de variable omitida es que D, el participar en el programa D, está correlacionado con alguna variable que está en los inobservables. Cuando hago variables instrumentales, estoy encontrando una variable que me explica D y que no está relacionada con los inobservables. Entonces, casi que el problema de autoselección es un problema que en el fondo también es de variable omitida. Entonces ahí no hay problema. Y el de doble causalidad también me lo resuelve. Entonces, no sé, Karen, si con eso resuelvo tu duda. Sí, ya entendí. ¿Sí? Es más, Gracias. en muchos casos, casi que si tengo doble causalidad, por ejemplo, la única alternativa prácticamente es variables instrumentales, en muchos de los casos donde hay doble causalidad. Entonces, ese es un reto súper importante. Bien, listo. ¿Qué más preguntas?
Bien, entonces, me parece que ha sido muy claro hasta acá. Eso creo, por las preguntas, creo que ha sido muy claro. Vamos a hacer un break de unos 5 o 10 minuticos. Nos vemos a las 11:30 y vamos a trabajar en el laboratorio. Les voy a mostrar en Stata las simulaciones que hicimos la vez pasada y vamos a mostrar cómo eh, podríamos corregir el problema que vimos en las simulaciones pasadas con variable instrumental. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 11:30 en punto. Profe, una pregunta. Señora. ¿Va a haber de pronto algún momento en los que se resuelvan dudas del taller o sobre Del, temas de diferencia en diferencias? sobre el taller. Sí, podemos dejar un espacio al final para resolver el tema. Vale, vale, Listo. gracias.